Es nuestro invitado, el asambleísta Paco Moncayo, con quien analizaremos el operativo militar de rescate del presidente de la República, de acuerdo a su experiencia profesional de ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la situación legal del reclamo de policías y militares en su calidad de legislador de la República. General, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted y con toda la gran audiencia de este canal. General Moncayo, según el informe de la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la operación Rescate efectuada el 30 de septiembre, en los párrafos pertinentes sobre la planificación de la operación se deja constancia de que el ingreso del personal debía realizarse con rapidez para obtener la sorpresa y aplicando la disuasión y el principio de masa, lo cual, según el asambleísta Gilmar Gutiérrez, consiste en la aniquilación del enemigo, esto del principio de masa. Pero en el párrafo siguiente se indica que el personal debería ir armado con armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Además, únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo de acuerdo a la situación en el área de rescate. General, ¿estos dos párrafos se contradicen o son coherentes? O sea, ¿cuál es su opinión profesional como militar de carrera? Bueno, en primer lugar hay que decir que el principio de masa debe ser un error técnico del informe, porque eso no existe cuando se trata de un tema de seguridad interna o de control interno del orden. Lo que se debe decir en términos exactos es presencia de la fuerza. Cuando se produce un acto de desorden, de caos interno, lo que recomienda la doctrina, la táctica, es representar a la fuerza de una manera que disuada a los revoltosos, a los levantados, de continuar con su actitud. Inclusive el paso siguiente es el de dar una proclama, invitándoles a retirarse, invitándoles a suspender sus actividades. Principio de masa no existe en un operativo de este tipo. Entonces, desde este punto de vista, ¿quién o quiénes son los responsables de esta orden de disparar en defensa propia? Mire, la orden de la, digamos, de la liberación del presidente, o como quiera llamarse, habiendo estado retenido, la da el propio presidente. Es muy importante establecer que el presidente, si bien estuvo recluido en el hospital, estuvo dirigiendo al país. Eso lo dice Doris Solís, eso lo dice Freddy Ehlers. El presidente estuvo con parte de su seguridad, con sus medios, estuvo con su teléfono, estuvo dando órdenes, estuvo disponiendo lo que tenía que hacerse. Él mismo ordenó el estado de excepción, o sea, él ordenó que se produzca este evento militar que significó su rescate. Me parece a mí muy importante también indicar que el jefe del Comando Conjunto estuvo en contacto con el presidente, que el presidente estuvo disponiéndole al jefe del Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto, de su parte, dio una orden preparatoria, dispuso que se preparen las fuerzas. La idea era correcta, a mi juicio profesional, hacer una fuerte presencia de fuerza para que los 40, 50 sublevados que estaban armados en el sector desistan de esa actitud. Después, el operativo del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército me parece que fue impecable. Como le digo, no hay una sola baja, un solo herido dentro de la instalación sanitaria. Ahora, porque hay un asunto interesante. Si bien es verdad que eso se produjo en la práctica, sin embargo se observa que en ninguna parte del informe se hace referencia a la protección que, según las convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario, se debe dar a las personas que no son parte del conflicto. O sea, ¿es esto lo apropiado o esta omisión no se justifica o en la práctica no ocurrió eso? O sea, ese es un punto pendiente, porque estas convenciones han sido ya modificadas, regían antes solo para guerra, pero el artículo 3 también se refiere a conflictos internos, porque la mayor parte de los conflictos actuales no son guerras internacionales, son guerras civiles, problemas internos. ¿Esta omisión es o no admisible? A mí me parece que ese operativo debía haberse realizado de una manera diferente. Me parece que la política se mezcló de una manera innecesaria, que ese movimiento que los partidarios del presidente realizaron
para ir a rescatarlo como a un héroe, en lugar de facilitar las operaciones, las dificultó. Me parece que esa intromisión de buena fe, bien intencionada, de los cercanos al presidente, de ir a meterse, a pelearse con los policías, solo dificultó los operativos. Yo creo que ese operativo no debía haberse realizado sin enfrentamiento, que podía haber, si se lograba que lleguen los medios del ejército, si es que se hacía una presencia masiva de fuerza, que eso debe querer decir con el principio de masa y no emplear para destruir a un adversario los medios, habría sido distinto ese operativo. No habrían habido las bajas que lastimosamente se produjeron.